Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Segunda de Crónicas capítulo 24? El capítulo de hoy es un capítulo muy particular. Podríamos titularlo como apostasía o podríamos titularlo como no se trata cómo comiences, sino cómo termines. Ah, así que espero que le puedas prestar mucha atención porque creo que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida. Señor, anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hijitos de Dios. Capítulo 24. Reinado de Joás de Judá. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: Salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea preparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has procurado que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, al cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey Joiada y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 días era cuando murió. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por ese su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios:
¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Amén. Un capítulo, wow, un capítulo lleno de emociones. Realmente es un capítulo que leemos y tiene muchos contrastes. ¿Qué nos dice este capítulo? Bueno, nos dice que Joás comenzó reinando siendo muy joven, comenzó a los 7 años. Recordemos que la persona que reinó antes de Joás fue Atalía, la malvada Atalía, que había destruido el templo del Señor, que había robado las cosas que eran consagradas a Dios. Ella las malgastó y las robó para entregársela a los ídolos de Baal, a los sacerdotes de Baal, es decir, terrible Atalía. Pero recordemos que hicieron un golpe de estado en contra de Atalía, y Atalía muere. Entonces empieza Joás a reinar a los 7 años de edad, y dice la palabra que él reina durante 40 años. ¿Y qué pasó con Joás? Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová mientras Joiada el sacerdote estuvo con vida. Y esto es determinante, mira que este es un factor determinante. Mientras Joiada, que fue el sacerdote que cuidó a Joás, que lo salvó junto con su esposa, que lo crió, lo educó, que le dio alimento, que lo resguardó ahí en la casa del Señor. Mientras Joiada estuvo con vida, Joás hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y qué calidad de rey, qué hombre de Dios tan tremendo, qué hombre de Dios tan espectacular. Porque miren que Joás empieza a restaurar la casa del Señor. Joás se da cuenta que Atalía la había dejado destruida. Joás se da cuenta que la casa de Dios está arruinada, está decaída. Y él dice: yo me voy a proponer restaurar la casa de Dios. Y vemos que esto el Señor lo ve con buenos ojos. Vemos cómo Joás obtiene grandes victorias cuando él propone en su corazón restaurar la casa de Dios. Él dice: aquí hay que pintar, aquí hay que pañetar, aquí hay que organizar, aquí hay que volver a edificar, y aquí hay que hacerlo con excelencia. Esto no lo vamos a hacer de cualquier manera, esto lo vamos a hacer con excelencia. Y Joás tiene ese propósito de restaurar la casa de Dios. Y miren lo que nos dice aquí. Dice: y reunió a los sacerdotes, los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Miren cómo la invitación que les hace Joás a los levitas y a los sacerdotes, es decir, a las personas que están ejerciendo el ministerio en la casa de Dios, a los servidores, les está diciendo: hay que recoger una ofrenda, hay que recoger dinero. Miren que aquí es clarísima la palabra.
vayan y recojan dinero de todo Israel para que la casa de Dios sea reparada cada año. Mira cómo Joás tenía una mentalidad eh, de administrar con excelencia. Y él dice, la casa de Dios hay que repararla cada año. Miren, cada año hay que hacerle arreglos. Esto no es que se construyó una vez y ya la casa de Dios quede así. Cada año hay que hacerle arreglos, cada año hay que hacerle reparaciones, que cada año la casa de Dios esté bien mantenida, esté bien organizadita. Y le dice a los servidores, servidores, vamos a recoger dinero para que la casa de Dios siempre esté bien bonita. Entre los servidores vamos a recoger dinero y ustedes van a motivar a todo el pueblo para que el pueblo sea consciente que la casa de Dios siempre tiene que estar impecable, siempre tiene que estar linda, siempre tiene que estar bien reparada, nada de cosas dañadas, agrietadas, rotas, eh, sucias, no señor, aquí la casa de Dios tiene que estar linda. Y miren cómo él da la instrucción, pero aquí hay una frase bien interesante, dice, pero los levitas no pusieron diligencia. Miren cómo a veces el Señor nos da la instrucción. Pilas, miren que es tiempo de reparar la casa de Dios, miren los arreglos que se están haciendo en la iglesia, miren los arreglos que se están haciendo en el templo, pero miren que hay personas que no ponen diligencia, no son diligentes en las cosas que tienen que ver con Dios. Para después, más adelante, eh, que otros lo hagan. Pero qué bonito cuando hay personas que tienen ese compromiso delante de la presencia de Dios y dicen, no, aquí yo voy a sembrar, aquí yo voy a presentar no solamente mis diezmos y ofrendas, sino que yo voy a sembrar, voy a poner una siembra especial para arreglar la casa de Dios. Miren, por ejemplo, ahorita en este momento en nuestra congregación, qué bonito poder colocar los aires, qué bonito poder decir entre todos vamos a sembrar para que los aires sean colocados, para que la calidad dentro de la casa de Dios sea cada vez mejor. Vamos a hacer una jornada de aseo general y bendigo a los servidores que esta semana sacaron de su tiempo para madrugar desde antes de las 6 de la mañana. Ya estaban allí haciendo un aseo general, limpiando, organizando, que la casa de Dios siempre esté resplandeciente. Y miren cómo ellos, dice la palabra, que tenían que recolectar dinero para arreglar la casa de Dios. Porque nosotros tenemos que ser conscientes que toda reparación, todo arreglo que se quiera hacer dentro de la casa de Dios, para la estructura física, para la pintura, para la humedad, para las goteras, como para todo lo que tiene que ver con el servicio dentro de la casa de Dios, la consola, los micrófonos, los instrumentos musicales, etcétera, todo requiere de recursos económicos, todo requiere de dinero. Y vemos que ellos tienen la responsabilidad como servidores del Señor de recolectar ese dinero para que todo funcione dentro de la casa de Dios. Y no solamente ellos, sino que ellos tenían que ir por el pueblo para recolectar esos recursos y que la casa de Dios sea reparada. Y eso, digamos que es un gran logro en la vida de Joás. O sea, algo que hay que resaltar y que la palabra lo resalta. Vamos a ver cómo este capítulo finaliza resaltando la diligencia que Joás tuvo para arreglar y para reparar la casa del Señor. Entonces, ¿qué había pasado? Que los levitas no habían sido diligentes y entonces el rey les llama la atención. El rey dice, ¿qué hubo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto que estamos diciendo que vamos a arreglar la casa de Dios y nos han recolectado los recursos? Entonces el rey va y llama a Joiada, el sumo sacerdote, y le dice, bueno, ¿qué pasó? Que no han procurado que los levitas traigan de Judea y Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio. Miren que es una responsabilidad del pueblo presentar una ofrenda especial para arreglar el tabernáculo. Es una responsabilidad del pueblo presentar esa ofrenda especial para que la casa de Dios siempre esté bonita, siempre esté linda, siempre esté arreglada, siempre esté lista, siempre esté en perfectas condiciones. Y entonces el rey Joás le dice, ¿qué hubo? Joya, ¿qué pasó? No están recolectando la ofrenda que Moisés impuso. Miren que era una responsabilidad, era una obligación de ellos como pueblo presentar esa ofrenda para que el tabernáculo estuviera lindo.
Y entonces aquí la Biblia nos explica que Atalía había destruido el tabernáculo, que se había gastado de las cosas, que las había consagrado para los baales, para los ídolos, y que por eso el tabernáculo estaba así en esas condiciones tan terribles. Así que el rey manda que hagan un arca. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un arca. Y aquí en esta arca todos van a traer sus ofrendas, todos van a traer el dinero para arreglar la casa del Señor. Entonces de todo el pueblo van a venir y van a depositar esa ofrenda aquí en el arca que vamos a construir. Así que ellos construyen el arca y empiezan a pregonar por todo el pueblo que traigan ofrendas para arreglar la casa del Señor. Y efectivamente ellos empiezan a dar la noticia, miren, hay un arca, hay un alfolí allí en la casa de Dios, ustedes pueden traer sus ofrendas y la depositan ahí. No tienen que ir a pedírsela, no tienen que ir a recogerla, ustedes saben cuál es su responsabilidad. Entonces tú de manera responsable y de manera voluntaria, tú traes tu semilla, tú traes tu ofrenda y la depositas ahí en el arca. Así de sencillo. Nadie tiene por qué pedírtela. Tú vas a venir y la vas a traer de manera voluntaria. Entonces, efectivamente, ellos empiezan a pregonar y dice la palabra que empiezan todos a traer ofrendas, versículo 10, traen ofrendas y las echan en el arca hasta llenarla. Mira cómo el pueblo empieza a atender el llamado, como los sacerdotes y los levitas también atendieron el llamado de atención que les hizo el rey, y entonces se ponen las pilas y dicen, sí, oiga, sí, vamos a arreglar esto no puede seguir así de caído, vamos a pintar, vamos a arreglar, vamos a organizar, mire, este muro estaba caído, levantémoslo, miren esto como está de feo, arreglémoslo, y todos empiezan a traer sus ofrendas y todos empiezan a traer en abundancia, tanto así que dice que el arca se llenó, o sea, se llenaban las arcas de esos recursos para arreglar la casa del Señor. Y dice la palabra que cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Eh, y dice, así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Miren que recogieron muchos recursos y la organización tan bonita, es decir, todo el pueblo llevaba el dinero, las ofrendas al arca. Había un secretario y había unos levitas que eran los encargados de recoger ese dinero y todos los días recogían y volvían y ponían el arca, recogían y volvían y ponían el arca. Había un secretario que llevaba las cuentas, que llevaba como toda esta parte administrativa, así como hoy en día dentro de las congregaciones tenemos contadores, y tenemos personas que están encargadas de llevar las finanzas, encargadas de llevar los presupuestos, encargadas de llevar toda esa parte contable, impuestos, etcétera. Entonces mira que ellos estaban muy organizaditos, por eso esa organización viene de parte de Dios y por eso qué bendición que podamos contar dentro de la congregación con ese equipo de trabajo. Y dice la palabra que entonces el rey y el sacerdote Joiada daban el dinero que necesitaban los canteros, los carpinteros, los artífices y todos aquellos que trabajaban en la casa del Señor. Mira que ellos contrataron personas capacitadas para reparar la casa del Señor. No es como que cualquier persona diga, ay, no, es que hoy yo quiero pintar, venga y yo pinto. No, o sea, ellos recogían el dinero y contrataban a las personas para esos trabajos. Por ejemplo, se contrata a una persona para la instalación de los ventiladores, se contrata a una persona para instalar el aire acondicionado, se contrata una persona para instalar el drywall, se contrata una persona para pintar el templo. Y miren cómo esas personas eran dignas de su salario, eran merecedoras de recibir su salario porque habían sido contratadas para una tarea muy específica, una tarea de construcción, una tarea que requiere unos conocimientos y unas habilidades particulares.
Y Joiada dijo, bueno, si hay que contratar maestros, pues se contratan, si hay que contratar artífices, si hay que contratar carpinteros, se contratan, pero que la casa de Dios esté siempre muy bonita. Muestra, a ver, venga para acá, tráigame su cuenta de cobro, le vamos a cancelar su trabajo. Y todo lo hizo muy, muy organizadito. Y dice la palabra que todos los artesanos hacían la obra con sus manos y que fue restaurada la casa del Señor y que restituyeron todas las cosas y consolidaron la casa del Señor. Mira, qué lindo. Y dice, y cuando terminaron trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron utensilios para la casa de Jehová. Mira que sobró dinero, sobraron algunos recursos y le dijeron, mira, rey, esto fue lo que nos sobró. Y con esos recursos hicieron utensilios para la casa del Señor. Entonces ya hicieron las cucharas para el servicio, los morteros, vasos. Y después de todo eso empezaron a sacrificar holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días. Mira, esa casa fue reparada y todos los días había servicio, todos los días había culto, todos los días ellos presentaban ofrendas y presentaban holocaustos. O sea, imagínate qué momento tan hermoso, o sea, qué lindo. Yo veo este capítulo y digo, wow, espectacular. Imagínate el amor del pueblo, es como estar volviendo a leer cuando estaba Moisés, ¿cierto? Que todos querían que la casa de Dios estuviera linda y todos adorando y la casa de Dios bien, bien arregladita y entonces otra vez culto todos los días. Dice que volvió a ser como antes, ¿sí? Volvió a ser como antes. Imagínate, yo creo que debe haber sido un tiempo glorioso, un tiempo sublime allí dentro del pueblo. Eh, y, y bueno, entonces ellos todos los días estaban ahí en la casa del Señor mientras vivió Joiada. Pero aquí empieza un punto de quiebre. Aquí empieza un cambio donde yo estaba leyendo este capítulo y yo decía, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Qué, qué ocurrió acá? ¿Qué pasó? No puede ser posible. ¿Y qué pasó? Porque imagínense después de tanta gloria, tanto amor, de ese Joás tan radical. Dice la palabra que Joiada, el sacerdote, ya envejeció, ya se puso viejito y murió lleno de días. Es decir, Joiada murió en una bendición preciosa. Qué buen sacerdote Joiada, qué excelente hombre de Dios Joiada. O sea, qué varón de Dios Joiada, tremendo. O sea, mis respetos para Joiada, mi admiración para Joiada, tremendo hombre de Dios. Eh, Creo que tú podrías hacer un estudio de Joyada y dirías, wow, tremendo Joyada, la esposa que tenía, el amor por la casa de Dios, cómo rescató a Joás, cómo lo rescató por ser descendiente de David, cómo puso de su vida para que otro fuera levantado. O sea, Joyada siempre se mantuvo como sacerdote, pero puso su vida para que Joás se levantara como rey. O sea, tremendo. O sea, Joyada, tremendo, tremendo hombre de Dios. Pero pues finalmente Joyada muere lleno de días, es decir, en bendición, lindo. Muere de 130 años, o sea, murió bien, bien, bien entradito en años. Y lo sepultan con honores, pero dice la palabra del Señor, bueno, dice, y lo sepultaron en la casa de David con los reyes por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Subraya este versículo, yo lo voy a subrayar aquí, porque miren qué bonito Joya que fue tenido en grande estima porque hizo bien con el pueblo de Dios, hizo bien para con Dios y para con la casa de Dios. O sea, el amor de Joyada estaba en el Señor, el amor de Joyada estaba en el pueblo de Dios y el amor de Joyada estaba en la edificación de la casa de Dios, en la restauración de la casa de Dios. Que la casa de Dios siempre esté linda, que la casa de Dios siempre esté en bendición. Qué gran hombre de Dios. Yo siempre he dicho que una persona que de verdad ama a Dios es una persona que ama también la casa de Dios. Hay mucha gente que dice, ay, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, pero ni se congregan. O hay personas que dicen, ay, sí, es que yo amo a Dios y se congregan muy juiciosos, pero oigan, no están pendientes ni de recoger un mugre del piso cuando hace viento y se entran las hojitas,
cuando hay una telaraña y prefieren decir, ay, no, ahí en esa pared hay una telaraña, fuchi, en vez de decir, me prestan una escobita, por favor, encontré una telaraña, voy a limpiar esta telarañita de la casa de Dios, porque pues en el clima en el que estamos, bueno, yo sé que personas que viven en clima frío no se ve tanto esto, pero personas que vivimos en clima cálido, se ve muchísimo que constantemente hay telarañitas, hay hormiguitas, hay tantas cosas que pueden pasar. Mira que Joyada tenía amor por la casa de Dios. Y esto da muestras de una persona que de verdad ama al Señor, que de verdad ama al Señor. Y por eso, mira, te bendigo si tú eres de las personas que tiene amor por la casa de Dios. Porque no se trata solamente de amar a Dios, no se trata solamente de amar al pueblo de Dios, sino qué lindo poder amar la casa de Dios donde nos congregamos, donde nos reunimos, donde alabamos, donde participamos de la Santa Cena, donde presentamos nuestras ofrendas para Dios, donde Dios obra señales, milagros. ¡Wow! Así era Joyada. Pero ¿qué pasó? Dice que muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Ay, miren, ¿qué le pasó a Joás? Joás, Joás. Mientras escuchaste a Joyada, serviste con excelencia, pero ahora te pusiste a escuchar a los príncipes, te pusiste a escuchar a otras personas, te pusiste a escuchar otras voces y Joás se puso a escucharlos. ¿Y qué pasó? Dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. ¡Ay, no! ¡Qué versículo tan doloroso! Terrible. Imagínate después de haber hecho tantas cosas lindas para la casa de Dios y que la casa de Dios estuviera linda. ¿Y qué le pasó a Joás? Que desamparó la casa de Dios. Mira esa palabra tan tremenda. Desamparó la casa de Dios. Se olvidó de la casa de Dios. ¿Qué es desamparar a alguien? Mira, como cuando un papá tiene un hijo y lo deja por allá abandonado. Y no le pasa ni siquiera para la cuota del mercado. Desampararon la casa del Señor, se olvidaron de la casa del Señor, es decir, ya le dejaron de caer, ya no volvieron a invertir, ya no miraron si estaba sucia, si estaba limpia, ya no volvieron a contratar carpinteros para que arreglaran, ya no les importaba. La casa de Dios está sucia, ya que se defiendan. Ah, que toca jornadas de a otros lo pueden hacer. Que toca reparar la pared, ¿ah? Pues que allá miren a ver cómo se repara. Eso aguanta otro poquito más. Y desampararon la casa de Jehová. Y dice la palabra que empezaron a servir a Cera y a las imágenes esculpidas. Recuerden que Acera es esa diosa que tiene que ver con la fertilidad, con la sexualidad. Es decir, cuando ya empiezan a escuchar música secular, cuando ya empiezan a escuchar canciones por allá que hablan como más bien como de adulterio, como de romances furtivos, como ya no importa si la música está en inglés, si está en español, no es música que adora a Dios, ya se ponen a ver series o películas que tienen escenas de alto contenido que como cristianos no deberían estar viendo. Eh, Mejor dicho, se olvidan de la casa de Dios y le empiezan a dar lugar al mundo. Terrible, ¿no? Terrible que haya cristianos que les pase eso, que comienzan muy bien, pero se ponen a escuchar otras voces y terminan otra vez mundanalizados. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó con ese tipo de doctrinas? Porque ustedes comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Y así hay gente que comienza en el espíritu, comienza súper bien. O sea, uno dice, guau, Joás, guau, qué apasionado por la casa de Dios. Y mire cómo termina. Y yo te pregunto a ti, ¿tú cómo vas? ¿Vas creciendo? ¿Vas avanzando con el Señor? ¿O vas más bien como el cangrejito para atrás? Ay, Dios mío, que el Señor te guarde, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Mira lo importante que es amar al Señor, lo importante que es amar al pueblo de Dios, lo importante que es amar la casa de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces aquí podemos hacer una comparación que estuvo bien, 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 muy bien, bien.
tener amor por la casa de Dios. Bien, presentar ofrendas para que la casa de Dios siempre esté linda. Bien, eh, edificar y mirar, contratar, que siempre la casa de Dios esté resplandeciente. Que estuvo muy mal desamparar la casa de Dios. Que estuvo muy mal ponerse a escuchar otras voces y hacer vínculos con otras personas. Que estuvo muy mal empezar a darle lugar al mundo y hacerse amigo del mundo y olvidarse del Señor. Que estuvo muy mal dejar de congregarse. Terrible. Entonces sigue diciendo que por causa de esto, o sea, porque como ellos se pusieron a desamparar la casa de Dios, no volvieron a la iglesia, sacaron, no, hoy no voy, no, ya tampoco mañana no voy, voy el domingo, sí, ya el otro domingo, ay, no, este domingo no pude ir, bueno, no voy. Dice la palabra de Dios, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Hay gente que se pregunta y se da golpes de pecho, Dios, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? Dios, ¿por qué nos pasa lo que nos está pasando? ¿Por qué nos ocurre? Mira la palabra, amiguito. Desamparaste la casa de Dios, no te estás congregando, ni siquiera estás ofrendando, ni siquiera estás sembrando, te olvidaste de Dios. O sea, como que sí, Dios existe, pero pues ya no me interesa tanto ir a la iglesia, Dios existe, pero ya no me interesa tanto leer la Biblia, Dios existe, pero pues le doy lugar a cositas del mundo. Pues, ¿por qué te preguntas, ay, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? No, con Dios nosotros no podemos ser descarados. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, eh, ya, la ira de Dios estaba allí contra ellos porque desampararon la casa de Dios. Pero mira, tan misericordioso Dios que empieza a enviar profetas de Dios, es decir, hombres de Dios, para que ellos volvieran su corazón a Dios. Mira que Dios no es que los hubiera abandonado ahí, sino que Dios les envía hombres de Dios. Busquen al Señor, congréguense, vuelvan a la casa de Dios, vuelvan su amor a la casa de Dios. Pero dice la palabra que ellos no los quisieron escuchar. Dijeron, ay, no, 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 a mí ya no me hable de eso. O, ay, sí, amén, pero pues, igual se dan la vuelta y hacen sus propios caprichos. Y entonces vino el Espíritu de Dios sobre Zacarías, el hijo de Joiada, o sea, el hijo de Joiada, y Zacarías viene y le dice a, al rey y al pueblo, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Nos vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Entonces, imagínate, una frase muy, muy sencilla. Ustedes dejaron a Dios, pues si ustedes decidieron dejar a Dios, Dios no les va a rogar. Dios les ha dado la oportunidad, les está hablando, les está diciendo, les está insistiendo, pero si ustedes definitivamente quieren dejar a Dios, ok, el Señor los deja que ustedes sigan allá su camino. Pero ellos en vez de arrepentirse, lo que hicieron fue conspirar, eh, contra Zacarías por orden del rey, o sea, el rey también se enfureció, el rey dijo, ay, a mí ya no me tienen que obligar a ir tanto a la iglesia, a mí no me tienen que obligar a arreglar tanto el templo, a mí no me tienen por qué decir las cosas, ay, o sea, estaban enfurecidos y ellos conspiraron y no quisieron volver su corazón a Dios y entonces dicen, pues lo vamos a matar. Y efectivamente, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, a quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Mira, tremendo como Joás se atreve a matar al hijo de Joiada. ¿Por qué? Porque lo estaba hablando de parte de Dios, porque lo estaba redarguyendo de parte de Dios. Mira cómo él no tuvo, miren, pongámoslo en estos términos. Joiada había sido el pastor de Joás durante todo este tiempo. Mientras Joás estuvo al lado de su pastor, hizo todas las cosas bien, se esforzó, trabajó para sacar la obra de Dios adelante. Muere Joiada y Joás se desvía, pero queda el hijo de su pastor, que también es un excelente ministro, un hombre temeroso de Dios, Zacarías lleno de la presencia del Espíritu Santo. Zacarías quiere mm, redarguir a Joás y Joás lo que hace es enfurecerse y mata al hijo de su pastor. Y dice que no se acordó de la misericordia que Joiada había hecho con él. Es increíble cómo hay personas que han recibido tantas cosas buenas de su pastor
y cuando se alejan de Dios, ni siquiera se acuerdan de todas las cosas buenas que hicieron por ellos. Cuando los llamaron, cuando estuvieron pendientes, cuando les dieron un mercado porque estaban pasando necesidad, cuando les dieron una palabra de aliento, cuando oraron por ellos, cuando de pronto todo el mundo les dio la espalda y tuvieron un pastor que oraron por ellos. Y sí, mientras estuvieron ahí, como que, ay, sí, sí, sí. Pero cuando se alejan de Dios, cuando se alejan de la casa de Dios, terminan hasta bravos con el pastor y terminan hasta bravos con la familia pastoral. Así le pasó a Joás. Por eso yo les dije, este capítulo le podríamos decir apostasía, o podríamos decirle, no es como comienza, sino cómo terminas. Mira, un Joás que comenzó tan hermoso y cómo termina, o sea, hasta con cosas ahí en su corazón en contra de sus pastores y en contra de sus autoridades que habían hecho lo bueno a favor de su vida, que lo habían ayudado tanto y que lo habían apoyado tanto, es que hasta le salvaron la vida cuando lo iban a matar. Si no hubiera sido por joya, este Joás ni siquiera habría sido coronado rey, ni siquiera tendría todo lo que tendría en aquel momento, pero no, se olvidó de las cosas buenas que habían hecho por él y terminó haciendo locuras, terminó haciendo cosas terribles y termina acabando con la vida de Zacarías. ¿Y cómo termina este capítulo? Pues precisamente como Joás se olvida del Señor, entonces vienen los sirios, lo atacan, el ejército de los sirios era pequeñito, el ejército del pueblo de Judá era súper grande, pero no importa, como ellos habían olvidado de Dios, no importa qué tan numerosos eran, estaban sin Dios. Entonces los sirios les ganan la pelea, le ganan la batalla y Joás termina con muchos dolores, o sea, imagínate cómo habrá sido esa guerra que termina con muchas dolencias, está ahí sufriendo, está padeciendo, o sea, qué muerte tan dolorosa la de Joás, porque pues con todas esas locuras que cometió, imagínense cómo iba a terminar su vida. Entonces él estaba con muchas dolencias y vienen sus siervos y conspiran contra él y lo matan en su cama. O sea, imagínate, termina siendo traicionado. Él traicionó a Joiada, aunque Joiada ya había muerto. Y finalmente los siervos de Joás lo traicionan y lo matan en la cama. Lo que él sembró, eso cosechó. Y, y dice la palabra que lo sepultan, pero pues no lo sepultan en los sepulcros de los reyes, porque pues no terminó bien. Am, y dice la palabra en el versículo 27, es el último versículo, en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová. Aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Es decir, vemos cómo este capítulo termina resaltando lo bueno que hizo Joás, haciéndonos una advertencia, diciéndonos, vale la pena seguir al Señor, vale la pena servir al Señor, amar al pueblo del Señor y también tener nuestro amor en la casa de nuestro Dios. Bueno, hay una frase que dice David Guzik que me gustó muchísimo, que dice, a veces es más fácil construir un templo para Dios que ser un templo para Dios. Y Joás en un principio construyó un templo para Dios, hizo muchas cosas lindas para la casa de Dios, pero él no cuidó su relación con Dios. Él no fue un templo para Dios. Y vemos cómo esto le costó eh, la vida entera y cómo termina de una manera muy triste y muy dolorosa. Así que vamos a pedirle al Señor que sea Él ayudándonos y que siempre, siempre nosotros tengamos amor por el Señor, amor por el pueblo de Dios y amor por la casa del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es vivas, eficaces, poderosas. Señor, nosotros anhelamos amarte con todo nuestro corazón, amarte con todas nuestras fuerzas. Señor, tu palabra declara que nosotros debemos presentar nuestras ofrendas para que la casa de Dios siempre esté linda, que las arcas se llenaron de esos recursos para que tu casa siempre estuviera linda. Y mientras tu casa estuvo resplandeciente, mientras hubo gente trabajando en tu casa, el pueblo pudo ver paz, el pueblo pudo
recibir bendición. Señor, hoy oramos para que nuestro amor por ti, Señor, nos lleve a ser diligentes en que tu casa siempre esté hermosa, que tu casa, Señor, siempre esté resplandeciente y que tu casa, Señor, siempre esté llena de lo mejor, lo mejor, lo mejor, Señor. Provéenos como pueblo los recursos que necesitamos para comprar terreno, provéenos como pueblo tuyo los recursos que necesitamos para edificar casa para Dios y provéenos los recursos que necesitamos para que tu casa siempre esté hermosa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón si en algún momento nos hemos olvidado de ti y te pedimos perdón si nos hemos alejado de tu casa, si hemos desamparado la casa de Jehová, Señor. Perdónanos y te pedimos ayúdanos a volver a ti, Señor, porque nosotros queremos comenzar bien, pero también queremos finalizar bien. Señor, te damos gracias por enseñarnos, gracias, Señor, por exhortarnos. Señor, declaramos bendición sobre nuestro trabajo, bendigo a cada uno de tus hijos, bendigo, Señor, sus empresas, bendigo sus negocios, bendigo su entrar, bendigo su salir. Y en el nombre de Jesús, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Quiero invitarles, mañana jueves tenemos reunión para parejas, para matrimonios. Ese hermoso ministerio de matrimonios nos está haciendo una cordial invitación. Va a ser una noche muy especial. Espero que puedas confirmar tu asistencia con nuestros coordinadores de matrimonios, el doctor Dairo y la hermana Dianita. Ellos están esperando allí tu confirmación porque queremos tener un tiempo bien especial, una noche donde viva el amor. Mañana a las 6:30 de la tarde. Te recuerdo que hoy miércoles tenemos ayuno a las 9:30 de la mañana, servicio a las 6:30 de la tarde. Mañana jueves reunión para todos los matrimonios y aquellas personas que, aunque están en unión libre, anhelan poder dar ese paso de bendición delante de la presencia de Dios. Y les recuerdo que este sábado tendremos nuestro gran congreso Mujeres con Identidad de Reino, un tiempo súper especial, un tiempo lleno de la gloria de Dios, un tiempo donde el Señor va a ministrar sanidad interior, sanidad física, liberación y lo más importante, la llenura del Espíritu Santo, donde tú vas a poder tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, poder disfrutar de toda la gloria y todo el esplendor del Espíritu Santo derramándose sobre tu vida, así que no te lo puedes perder. Quiero hacer una invitación muy especial a aquellas mujeres que han sufrido situaciones difíciles, eh, rechazo, abandono, abuso, porque el Señor tiene una palabra muy especial para ustedes, así que no se lo vayan a perder. Creo que nos quedan como los últimos 10 cupos nada más, así que ánimo, hijita de Dios, no te vayas a perder esta oportunidad tan linda de poder participar de este congreso. Y si conoces a una mujer que necesita este tiempo, te invito para que puedas sembrar en alguien, para que tú digas, pastora, yo quiero sembrar en alguien porque sé que Dios le va a bendecir, porque sé que va a tener ese encuentro personal con el Señor, así que no dejes pasar esta oportunidad. Mira que el congreso es una vez al año y pues realmente podemos experimentar la gloria de Dios sobre nuestras vidas, así que no te lo vayas a perder. ¿A qué horas comienza el congreso el sábado? El congreso comienza a las 7 de la mañana. Así que si comienza a las 7, yo espero que tú estés antes de las 7. Cuando a ti te invitan a ver una película a cine, tú sabes que si la película empieza a las 7, tú llegas antes de las 7. Tú llegas, haces fila, estás contento, vísperas de la película, qué chévere. Pues hijito de Dios, ¿cuánto más hay que llegar temprano a la casa de Dios? Si tú vas a una cita médica y a ti te ponen la cita a las 7, tú sabes que en tu EPS te dicen, favor llegar 15 minutos antes, llegar con anticipación y tú sabes que tienes que llegar temprano porque si la cita es a las 7, tú llegas antes. Este sábado la cita es a las 7 de la mañana, así que yo espero que todas esas mujeres con identidad de reino, desde antes de las 7 de la mañana, ya estén allí en la casa del Señor.
ya estén allí listas para recibir de la gloria de Dios. Así que ánimo, va a ser una mañana llena, llena, llena del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.